La maldición de una bruja pactada. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Janet Guadalupe. Hace más de 30 años, a mi padre le detectaron una enfermedad mortal y de allí jamás se recuperó. De antemano sabemos que esa bruja pactada y maldita tuvo mucho que ver. Ella juró destruirlo y al final lo logró. Esta que lo arrastró al infierno, de donde en las noches salía. Días antes de morir, a la casa y en las oscuras noches de allí de la montaña, bajaba volando una bruja. Él nos escondía y le ordenaba a mi madre que nos tapara con una cobija y que rezáramos. Hasta que ésta se marchara, podíamos salir de nuestro escondite. Pero en una ocasión, mi miedo era tanto que salí de donde me escondía y corría a que mi padre me abrazara. Y allí de frente a esta horripilante bruja pactada de Satanás. Era fea, con garras y dientes afilados, y su olor era repugnante, además que tenía la piel carcomida, como si tuviera lepra o una infección. En su juventud este ser fue novia de mi padre, pero al enterarse que ella trabajaba la magia negra y chupaba a niños, optó por terminar la relación días antes de la boda, y de allí conoció a mi madre, y abandonó a esta mortal bruja, quien lanzó sobre él una maldición, al grado que ésta cobraría efecto el día que mi padre muriera espiritualmente. Nosotros no teníamos paz. Por un lado mi padre muriéndose y por el otro vivíamos acosados por esta bestia nocturna chupaniños, hasta que se llegó la fecha y mi padre falleció. Para ese entonces yo tendría 7 años y mis hermanos 5 y 3 años. Con un nudo en la garganta le dimos cristiana sepultura y comenzamos a entender que él jamás volvería. Pero estábamos en un error. Eso era el principio de esta aterradora pesadilla. En la noche que mi padre murió, mi madre sintió en la madrugada cómo le jalaron los pies. Sentía que eran las manos de mi papá. Ella asustada rezó, pero nadie le creyó. Mi hermano menor en esa semana veía cómo un extraño hombre caminaba en círculos afuera de la casa y asustado le avisaba a mi madre. Mami, allá afuera hay un hombre muy raro, se parece a mi papi, pero este trae cola, barba y cuernos, y además alas para volar, pero allí algo le impide entrar a la casa, mami. Al oír esto, yo temblaba de pies a cabeza y con terror abrazaba a mis hermanitos y esperábamos al amanecer o al canto de los gallos. En la semana de Día de Muertos, justo a sus 9 días de fallecido, tocaron la puerta a la 1 de la mañana y mi madre, con miedo al abrir, descubrió que era mi padre, el cual le dijo: he venido por ti, María. Deja a los niños y no tengas miedo. Increíblemente se echaron a volar en esa negra noche. Yo abracé a mis hermanitos, aterrada de lo que habíamos visto. No comprendía cómo mi padre regresó de la muerte y menos cómo lograba volar. Esto era algo jamás visto. Después de unas horas, ella regresó como si nada, y desde esa noche, justo a las 12 de la madrugada, mi madre comenzaba a convulsionar, pues clarito en esa hora veíamos o sentíamos cómo llegaba un espíritu y la posesionaba, y este sin duda era el alma errante o vaga de mi padre, que se la quería llevar. Después, al casarse, juraron que si uno de los dos moría, el otro vendría por su compañero. Mi madre pactó con él y le dijo: mi amor, si tú mueres, júrame que me llevarás contigo. Confío en ti, sé que no me fallarás. De esto pasaron como 1 año y medio. Yo sufría mucho por ser la hermana mayor. Cuidaba a mis hermanitos y a mi madre, que a diario era visitada por esta alma de mi padre, que ya estaba alejada de Dios y de la luz, pues notaba su esencia muy pesada. Pero no era él, era algo que lo dominaba. Le conté con miedo a mi tía, hermana de mi madre, quien llevó a Catemaco, Veracruz, a una bruja blanca a la casa, de las pocas que curan de los pantanos. Pero mi madre no quería ayuda y se arrastraba y forcejeaba, pues no permitía que la bruja blanca la curara. Al notar esa energía que la posesionaba justo a la medianoche, la bruja asustada ordenó a mi tía que sacaran de la casa a todos los niños.
Cuando la bruja blanca se quedó con mi madre y la empezó a curar, mi madre se escondía abajo de la cama lanzando maldiciones y gritando: "No quiero que me toques". Como pudo, mi tía y la bruja blanca agarraron a mi madre y la pusieron en medio de un círculo de alcohol. Mi madre se empezó a retorcer al grado que se le deformó el rostro y de tanto dolor se desmayó. En eso la curandera exclamó: "No estamos solos, hay dos presencias de oscuridad y bajo astral. Uno es un hombre recién fallecido y el otro es de una bruja pactada de la orden de Satanás que viene por el arma de tu hermana amiga. Se la quieren llevar al infierno con ellos. Están allí, en esa recámara, y esa bruja negra está esperando a que me marche para devorar el alma de tu hermana. Y el hombre está preocupado por sus hijos, ya que los dejó chicos y en vida sufre por esto. Ven, acércate, José. Tú no eres malo, solo estás dominado por una maldición que te hicieron, y tu alma poco a poco es arrastrada al infierno. Si quieres luz, yo te la daré, para que trasciendas y logres descanso eterno, pero tienes que prometerme que no dañarás a tu familia". Él aceptó recibir la luz, y con unas hierbas y un ritual blanco lo logró, y vimos como un humo blanco subía al cielo, y la oscura bruja se retorcía de odio y de coraje, pero nada pudo hacer mi padre. Ya comenzaba a descansar en paz. Mediante otra sanación de despojo, y después de horas de luchar con esa bruja, logró hacer que ésta se marchara a la montaña, de donde bajó, pero ésta juró venganza, y al día de hoy esperamos que de nuevo baje y nos ataque, pero ya no estamos solas. Mi madre, a raíz de esa posesión espiritual, logró desarrollar un don de luz que le permite cuidarnos y protegernos, y ha sido enlace o medium del mundo de vivos y muertos, y siente cuando un demonio anda cerca y quiere dañarnos. Ahora ya estamos un poco tranquilas, ya crecimos y formamos una familia y estamos preparados para dar batalla a esa oscura bruja de las frías montañas. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal es dejando un like y un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El viejito y la bruja de Oaxaca. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción, el link de su página y canal de YouTube. Síguelo. Una vez mi abuelito don Felipe lo agarró la noche allá en la sierra con su rebaño de borregos. Como había llovido toda la tarde, tenían que cruzar un río y esperó a que bajara el nivel del agua, pero ya era muy de noche. Él llevaba también 2 burros con costales de maíz y frijol que tenía que vender en un pueblito de Pinotepán, en el estado de Oaxaca. A eso de las 2 de la mañana, los animales estaban nerviosos y ya no quisieron cruzar el río. Ellos bramaban, se tiraban al piso y con nada lograba hacerlos cruzar al otro lado. Los pobres animales miraban al cielo y muertos de miedo quedaban que algo sentían. El pobre viejo, sin pensarlo 2 veces, exclamó: "De seguro por allí anda una bruja y quiere la sangre de mis animalitos. Mejor pasaremos aquí la noche. Sirve que al cantar los gallos partimos a nuestro destino. Pero por ahora estaré pendiente de esa bestia. No me vaya a sorprender también a mí. Sería fatal". Mi abuelo se sentó a cuidar a los animales, cuando a lo lejos se escuchaba como un animal hacía ruidos horribles y se veían unas luces como fuego arriba de un árbol. Mi pobre abuelo dijo que esperaría que esa bestia se marchara de allí. Esas luces brincaban de un árbol a otro y cada vez más se acercaban a él y a sus animales, hasta que algo pesado se paró arriba del árbol donde él se refugiaba. Era grande, pesado y hacía unos ruidos espantosos que paralizaba a todos. Como pudo, mi abuelo hizo un círculo de tierra en el piso con 2 triángulos, lo persignó y le clavó medio cuchillo de plata. Esto era un amarre para tumbar brujas, y en ese momento ese animal cayó del árbol, revolcándose de dolor, y era un guajolote o pavo, como se les conoce, con un collar de cristales. Esta bestia poco a poco se fue convirtiendo en una muy bella mujer, la cual no era mayor de 16 años y era de rasgos indígenas, la cual le suplicó con voz tierna y lastimera: "Suélteme, por favor, no le haré daño. Yo solo robo para que la gente de mi pueblo no muera de hambre".
Le juro por Dios que no soy mala. No soy una bruja pactada. Soy una bruja que tenía solo dos opciones: o morir de hambre junto a su pueblo, o elegir este don para sobrevivir. Yo solo quería tu maíz y frijol. Allá en mi pueblo, Misantla, Veracruz, no hay que comer. Al oír esto, mi abuelo se sorprendió de qué tan lejos esta bruja venía. No te soltaré, y al amanecer o los rayos del sol te matan, o te entrego al pueblo para que te ajusticien. Al oír esto, la joven bruja exclamó: por favor, libérame, ya casi amanece, y si yo muero, mi madre y hermanitos también morirán de hambre. Hazlo, y te prometo que ya no robaré nunca más, y me marcharé con mis amigas a otros pueblos. Ellas están en los árboles esperando por mí. Yo no robo por gusto. En mi pueblo no hay trabajo ni oportunidades, y la gente emigra y deja sus tierras, y pocas como nosotras salimos a buscar animales, frutas o vegetales para alimentarlos. Mi abuelo de ella se compadeció, y en ese momento los gallos comenzaron a cantar anunciando el nuevo amanecer, y la pobre bruja esperaba su final, pero no fue así. El viejito deshizo el amarre con el que tumbó a la bruja y quitó el cuchillo de plata y la liberó. De repente 5 guajolotes enormes salieron de los árboles para perderse en la honda oscuridad de los impresionantes bosques en el estado de Oaxaca. Modo testigo del evento de la bruja y el viejito. El hombre del cementerio. Venía con mi hija ya en las altas horas de la noche de regreso a mi humilde casa. Recuerdo que eran aproximadamente las 11, por lo que en el pueblo donde yo vivía ya no se aparecía ni una gente en los alrededores. Habíamos demorado un poco, pues la reunión social a la que fuimos se alargó mucho más de lo que esperaba, y en esos momentos sabía que me tendría que regresar sola a mi casa, pero no quise preocuparme por ello, ya que mi hija, quien entonces tenía 7 años, estaba tan contenta en la fiesta. El frío comenzó a sentirse un poco más, y poco a poco se iban retirando mis familiares. Pensé en esperar al vecino, quien también lo habían invitado, pero cuando quise buscarlo, nuevamente ya no lo encontré por ningún lado. Como ya se hacía mucho más tarde, no quise esperar más y me despedí de mis familiares, avisando a mi hija que debíamos marcharnos ya. Nos pusimos las chaquetas y tomadas de la mano comenzamos a caminar juntas a salir de la fiesta. En realidad mi casa se encontraba como a 25 minutos del centro del pueblo, y para llegar debía atravesar lo que era el panteón. Sin embargo, yo no era de tener miedo a los fantasmas y caminar de noche. Lo que en realidad no quería era encontrarme con algún vivo que quisiera asustarnos para hacer de la suya. En realidad, eso era lo que más temía. Apreté la mano de mi hija para llevarla a mi cuerpo y que estuviera tranquila al tener que pasar por el panteón. Pero justo cuando íbamos llegando, ella me dijo: «Mami, tengo ganas de ir al baño». Me dijo: «¿Tienes muchas ganas?». Le pregunté. Como la había visto apretarse con sus piernas, supuse que ya tenía muchas ganas de hacer pis, por lo que sin pensarlo la llevé adentro del panteón para que hiciera sus necesidades sin que nadie pudiera sorprenderlos. En esos momentos, un frío recorrió todo mi cuerpo y el aire se tornó mucho más helado. «Apúrate, mami», le dije con voz baja, pues estaba sintiendo un escalofrío al haber entrado al cementerio en las altas horas de la noche. Respiré profundamente y ayudé a mi hija, quien no lograba ver el broche del pantalón. Enseguida nos dirigimos a la puerta, pero cuando íbamos a salir, justo allí estaba parado un perro enorme, parecido a los Rottweiler. Nos miró fijamente a las dos con unos enormes ojos que brillaban, aunque fuera de noche. El perro no se movía del lugar, pero nos seguía con la mirada cuando nos movíamos lentamente. Se observaba su agitada respiración y comenzaba a derramar baba de su pestilente hocico. El miedo recorrió mi cuerpo una vez más y una columna de humo comenzó a aparecer como si fuera neblina envolviendo a aquel extraño animal. En esos momentos quería salir corriendo del cementerio, pero no podía hacerlo por temor a ser atacada, y para colmo, ya era muy tarde, por lo que no pasaba ni una persona. El perro comenzó a gruñir caminando lentamente hacia nosotros como rodeando a su presa. En esos instantes tomé el brazo de mi hija y traté de entrar en lo más adentro posible en el cementerio,
Acerca de una tumba nos pusimos en cuclillas agachando la cabeza. Sin embargo, miraba que el perro caminaba buscándonos tumba por tumba. Yo apreté las manos fuertemente con las de mi hija y juntas comenzamos a rezar. En esos instantes mantenía los ojos completamente cerrados y cuando los abrí, allí estaba un hombre de pie a unos metros de nosotras. Traía puesto un sombrero en la cabeza, el cual se miraba que era de un señor de avanzada edad. No le reconocí el rostro, pero claramente miré que me hizo señas de aguardar silencio con el reflejo de muy poca luz. Entre mis rezos, di gracias a Dios porque apareció una persona que nos estaba salvando de ser atacadas por ese animal. El hombre se dirigió hacia el perro llevando consigo un palo de madera, el cual sostenía para poder caminar como bastón. De inmediato miré cómo el perro salió corriendo, dirigiéndose hacia la puerta, y en la oscuridad desapareció. Cuando miré que aquel animal se había ido, tomé el brazo de mi hija y salí. Me asomé por la puerta del panteón, pero ya no había nada, y fue entonces que aproveché para salir corriendo a toda prisa y llegar a mi casa. Tenía el corazón acelerado y lleno de mucho miedo. Semanas después, fue el Día de Muertos. Comenté lo que me había sucedido a una de las vecinas que me encontré cuando fui a poner flores en la tumba de mi padre. Al relatar lo sucedido, se quedó pensativa un momento sin decir nada. Cuando le pregunté qué era lo que le pasaba, me dijo que el hombre que había mirado aquella noche tiene mucho parecido con el borrachito que había encontrado muerto cerca de una barranca, junto a un árbol de alcanfor. Aquel señor murió ahogado, y como nadie lo reclamó, lo enterraron justo en la tumba donde nos habíamos escondido mi hija y yo. Usaba un bastón, pues tenía un problema con su pierna derecha, y traía puesto un sombrero de paja, todo viejo que jamás se lo quitaba cubriéndole la cabeza. Cuando escuché esa historia nuevamente, recordé claramente aquella noche y la silueta del mismo hombre que nos había salvado, y todas las características encajaban perfectamente. Sentí en mi corazón mucha paz y un profundo agradecimiento, por lo que cada año de Día de Muertos lo recuerdo llevándole unas flores que adornen la tumba de aquel pobre mendigo que murió en completa soledad. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La noche del Nahual, la bestia del infierno. Relato número 234, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de mi amiga Yolis. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Me recomendaron sus páginas donde la gente cuenta sus relatos basados en experiencias reales, y aquí expondré mi caso. El tío Julián le comentó a mi padre que en uno de esos días lluviosos allá por los años 90, en la sierra de Zacapuatlá, en Puebla, él tenía 3 caballos, ya que llevaban poco de haber llegado a ese pueblo, y al no contar con buena economía, solo tenía una humilde casita de madera, donde apenas cabían ellos y sus pocas cosas. Él no tenía establo o donde guardar a sus caballos, así que por esa razón los tenía amarrados al aire libre, allí afuera, cerca de aquel gigantesco bosque, en un viejo árbol. Escuché atenta cuando el tío Julián comentó que sus animales nunca dormían, que estos estaban siempre nerviosos, pero lamentablemente esa primera noche ya no apareció un caballo. Parecía que algún bandido se lo llevó, y lo curioso de todo es que ni los perros ladraron para advertirle al pobre tío del robo. Al amanecer salieron a buscarlo, pero jamás lo encontraron. Creyeron que el mismo caballo se fue solo, pues no había pisadas humanas, solo las de un perro o posiblemente un lobo. Así pasaron los días y de nueva cuenta una madrugada en que la noche estaba fría, pareciera que el mal se acercaba, pues hasta los árboles emitían sonidos como de miedo, como si algo estuviera a punto de suceder. De esto serían aproximadamente las 4 de la madrugada. Los gallos no cantaban, era como si todo animal existente allí tuviera miedo de asomarse. Los 2 caballos que quedaban y que estaban amarrados no hallaban cómo soltarse. Era como si desquiciados de algo quisieran salir corriendo. Julián no podía despertarse, algo lo tenía dominado, y cuenta a su esposa que ella escuchaba todo junto a sus 2 hijos, y por más que despertaban al tío, este no podría abrir los ojos. De pronto se escuchó un quejido horrible.
Era como la mezcla de un aullido y el bramar de alguna bestia nocturna. Pero en esa zona no existían lobos y los coyotes jamás se acercaban tanto al pueblo. Con temor, mi tía tomó a su Virgen de Guadalupe y la besó, y de pronto el tío Julián despertó desesperado, y como pudo tomó su machete y salió a ver qué demonios estaba pasando con sus animales. Un ruido extraño lo despertó, aún más, y le erizó la piel. Era como si una gran y enorme fiera estuviera atacando a sus caballos, que poco a poco le faltaba por romper sus ataduras, o tal vez allí estuvieran a punto de morir presas de alguna bestia del bosque de Zacapoatlán. Señor Chemo San Juan, le cuento que mi tío es de esos hombres chaparritos, pero con un valor muy grande. Por eso, en cuanto escuchó a sus caballos ya a punto de ser atacados, este salió también con su rifle, un calibre 22, con rumbo a sus amados caballos. Al llegar ahí volteó para todos lados, inclusive hacia arriba de los árboles, pero no miró nada. Allí solo estaba un pequeño perro negro, de esos con rasgos de sarna o roña, muy flaco, mugroso y enfermo. Sus caballos locos seguían, al grado de que los aterrados que estaban casi se les salían los ojos, de algo que los mataba del susto. Este perro silenciosamente se acercaba hasta los pobres animales, y estos brincaban de terror. Era una horrible escena de miedo, de ver cómo este miserable perro los mataba de miedo. Mi tío, al notar esto, muy molesto, regresó a la casa para soltar a un gran perro pitbull, para que asustara a este miserable perro enfermo. Pero increíblemente, el valiente pitbull se escondía entre las piernas de mi tío Julián, quien, ya molesto de esto, cargó su arma y apuntó al perro negro. Al soltarle 3 disparos al cuerpo de este, solo miró cómo este perro se cayó y se volvió a levantar. Él pensó que no le atinó al cuerpo y volvió a dispararle, pero ahora el arma se trabó y se atoraron los cartuchos. Mi tío no daba crédito a lo que estaba pasando y sacó su machete y se abalanzó contra aquel animal extraño y maligno, que no era nada bueno. Al contrario, se sentía en el aire como si el diablo anduviera suelto, pues un olor a muerte comenzaba a sentirse en esa noche. Mi tío exclamó: Dios, Padre mío, si lo que está frente a mis ojos no es nada de lo que tú hayas creado, por favor protégeme. Si el mal está presente, te suplico me ayudes a que retroceda de donde salió. Yo soy muy pobre y no es justo que me roben mis pocas pertenencias. Por favor, mis caballos me sirven para la siembra de maíz, de donde come mi familia, y ya me robaron uno, así no podré sobrevivir. Fue que en ese momento recordó algo que lo hizo estremecer, y eso era que dándole un golpe a la tierra en forma de cruz, podía tumbar a un nahual. Porque sin duda, eso era lo que tenía enfrente. Con miedo y temblando, así lo hizo. En nombre de Dios Padre, te ordeno que pares. Con furia pegó con el machete al piso como dibujando una cruz, y este nahual se paró en seco. Allí nuevamente el tío gritó con fuerzas: En nombre de San Miguel Arcángel, te ordeno desaparezcas. En ese momento, esta bestia fue creciendo, ya que rodó 7 veces, 4 a la izquierda y 3 a la derecha por el suelo, y poco a poco se fue convirtiendo en un humano. En ese momento, y con un miedo impresionante, el tío Julián le atravesó el machete por el pecho, y esta bestia del diablo alcanzó a incorporarse del dolor, y salió corriendo por entre los árboles para perderse por la aún oscura madrugada. En cuestión de minutos, que parecían horas, esto pasó. Los gallos cantaron, y con ellos llegaron los primeros rayos del nuevo día. El tío seguía parado afuera sin creer lo que había pasado. La pobre esposa e hijos, muertos de miedo, miraban todo por la ventana. Al amanecer, se corrió la noticia de lo sucedido, y fueron a ver al tío a su casa para que les contara la increíble batalla de la noche del Nahual, la bestia seguida del infierno. Pero de igual forma, todos se marcharon, ya que había muertito en el pueblo, y decían que de enfermedad murió el viejo Macario, uno de los ganaderos más ricos del pueblo. Pero nadie dio crédito cuando, al enterrarlo, la caja no cabía en la tierra. Se soltó un viento horrible a mitad del día. Los perros aullaban de dolor y de miedo. Los animales se mostraban nerviosos. Al final de cuentas, los familiares lo llevaron a incinerar, cosa que fue extraña en ese pueblo de Zacapoatlán, de la Sierra de Puebla.
Nadie notó que en ese rancho que dejó el viejo Macario estaba amarrado el caballo de Julián, el valiente campesino que dio a muerte a esta bestia del diablo, a este misterioso nahual pactado, el que acechaba en las noches, pero gracias a Dios tuvo un triste y merecido final. La pesadilla nocturna, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Ernesto no quería que llegara una vez más la noche para tener que dormir nuevamente en su cama. Todos los días intentaba permanecer con los ojos abiertos, y eso a su hija le estaba preocupando demasiado. Él, su hija, no sabía lo que le estaba pasando a su padre. Solo sabía que no podía dejarlo solo por las noches, ya que se asustaba demasiado y hacía lo que fuera por permanecer despierto. El señor trabajaba en una central de camiones como guardia de seguridad, y con el paso de los días, desde que comenzó a tener esos problemas a la hora de dormir, fue ausentándose, y con ello llegó a su despido justificado. Ernesto comenzó a enfermarse y tener problemas cardíacos. Su mirada aterrada dejaba mostrar sus ojeras, que habían provocado que la piel de sus párpados poco a poco se fuese colgando. Bastaba con ver caer la noche para comenzar a exaltarse y hacer todo lo humanamente posible por mantener sus ojos abiertos. Él ya había contactado a un médico, quien le aconsejó de dar tranquilizantes a su padre para poder dormir. Pero como él mismo se negaba, lo tenía que hacer en secreto, sin que se enterara. Así que la noche siguiente lo planeó, y al darle la cena a su padre, le suministró en el vaso de leche una dosis de somníferos que lo haría dormir por largas horas. El viejo, minutos después, logró caer en un profundo sueño. Ellie se sentía mucho más tranquila al ver dormir a su padre, así que lo recostó en su cuarto y ella se dispuso a dormir. Ya entrando el frío de la noche, un ruido despertó a Ellie, que intentó asomarse desde su cuarto. Al parecer todo estaba bien, pero segundos después, nuevamente se escucharon ruidos, y cuando puso un poco más de atención, eran unos pasos que se dirigían a la habitación de su padre. Asustada, sin poder gritarle para que despertara, porque sabía que no lo iba a hacer, tomó un palo de la escoba y lentamente caminó hacia la habitación de su padre. Al llegar a la puerta, estaba entreabierta y el ruido de la presencia de algo se escuchaba en el interior. Ellie, totalmente asustada, abrió poco a poco la puerta y al ver que una terrible criatura monstruosa de forma humanoide, pero completamente peluda, estaba en la cama sosteniendo el cuello de su padre, tratando de asfixiarlo, cayó al suelo de la impresión sin poder hacer nada. A la mañana siguiente, Ellie despertó en la cama de un hospital y alterada preguntó por su padre. Lamentablemente le dieron la peor de las noticias. Lo sentimos, pero tu padre está muerto. Ellie no podía creer lo que había pasado y al recordar a la criatura que miró sobre el cuerpo de su padre, pidió verlo en la morgue. Ella sabía que si decía algo nadie iba a creerle, pero no podía quedarse tranquila al saber que esa cosa había asesinado a su padre. Cuando la llevaron a la sala de autopsia, pidió que la dejaran sola. Ellie comenzó a derramar lágrimas de culpa al mirar a su padre tendido en aquella plancha, pero algo ocurrió en el momento en que levantó la sábana que lo cubría totalmente. En esos momentos, su padre le tomó la mano con tanta fuerza que ella recordó a la criatura que estaba esa noche en la habitación, y segundos después lo miró a él de pie, quien le suplicaba su ayuda. Ellie, al sentir aquella mano de su padre, pegó un grito que hizo llamar al enfermero que cuidaba esa área, pero cuando se dio cuenta, su padre estaba cubierto, con la misma manta sin signos de movimiento. Sin embargo, la imagen de Ernesto pidiendo ayuda la había desconcertado, y algo en su interior le decía que debía tratar de descifrar lo que su padre le estaba pidiendo. Llegó el día del funeral. Los presentes acompañaron a Ellie al sepelio. Cuando se retiraron por fin todos, ella se quedó unos momentos más para tratar de elevar sus últimas palabras. Sin embargo, fue interrumpida por una extraña mujer, quien llevaba una flor para colocarla en su tumba. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó Ellie. «Me llamo Amanda, señorita. Yo conocí a tu padre, pero no la recuerdo. ¿De dónde es que le conoce?». «Nos conocimos en la iglesia. Él fue a buscar desesperada ayuda de un sacerdote, pero me contó lo que le pasaba y tenía miedo por su vida».
¿A qué le tenía a mi padre? A la bestia que se le aparecía por las noches e intentaba matarlo muchas veces, y esta vez lo consiguió. Ellie recordó aquello que había mirado en la habitación de su padre, y un miedo profundo le erizó la piel por completo, mientras una ráfaga de viento sacudía sus cabellos como si fuera su padre que le afirmaba que lo que aquella mujer le estaba contando era cierto. ¿Pero cómo es posible? Aunque usted no lo crea, niña, pero había una forma en que aquel demonio dejara en paz a su padre, pero desafortunadamente ya no pude decírselo. ¿Cómo dice? Si es verdad que existe aquella criatura, ¿cómo iba a detenerlo mi padre? La mujer sacó de su bolso una herradura vieja de caballo, la puso en las manos de Ellie, explicándole lo que tenía que hacer. Sé que tal vez no desees creerme, pero una vez que la criatura se llevó a tu padre, vendrá también por ti. Al llegar la noche intentarás dormir en la habitación que era de él. Cuando hayas comenzado a quedarte dormida, vas a escuchar unos pasos sobre el pasillo detrás de la puerta y al mismo tiempo lograrán abrirla. De inmediato la criatura se posará sobre ti, tratando de poner su fuerza en tus extremidades para impedir que te muevas y pueda terminar con tu vida como la hizo con tu padre. Y si quieres saber qué es eso, le llaman la pesadilla nocturna. Le pondrás la herradura en la frente de la criatura hasta que comience a quemarse, y de esta manera estarás libre y habrás terminado con ella. Aquello que la señora le explicaba a él y parecía no terminar creyendo lo que escuchaba. Sin embargo, algo le decía que debía hacerle caso, así que tomó la herradura y se fue a casa. Llegando la noche hizo todo lo que la mujer le indicó, se bañó y al terminar de cenar se recostó leyendo un libro en la cama de su padre. Minutos después, sintió que el sueño y el cansancio la vencían y se acomodó para dormir. Ya estando en un profundo sueño, escuchó que alguien abría la puerta principal y caminaba por el pasillo dirigiéndose a donde ella dormía. De inmediato sintió que un bulto pesado caía sobre su cuerpo, impidiendo cualquier movimiento. Cuando abrió los ojos, se llenó de terror al ver un ser demoníaco totalmente peludo que le sostenía el cuello. Sus ojos rojos brillantes reflejaban el mismo demonio. Intentó gritar, pero no pudo hacerlo. Recordó en esos momentos la herradura, pero estaba perdiendo fuerza por la falta de oxígeno, al ser sostenida del cuello. Ellie con todas sus fuerzas logró liberar una mano, y al tomar la herradura que tenía debajo de la almohada, una pequeña ráfaga de viento entró por la puerta tomando la forma de su querido padre. Los ojos de Ellie derramaron unas lágrimas al ver a Ernesto que le sonreía con todas sus fuerzas. En esos momentos golpeó a la criatura con la herradura, dejándole una marca de la herradura que poco a poco iba consumiendo, dejando en cenizas a la pesadilla nocturna. Desde esa noche, Ellie protegió la entrada de su casa con aquella herradura, ya que según las creencias antiguas de aquella criatura, aseguran que es un escudo que es capaz de proteger un hogar cuando en las noches quiera entrar en los sueños la pesadilla nocturna. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario. No tengas miedo. Escrito por Lunita Azul, Laura B., la bloguera del terror. Siempre me consideré una mujer totalmente escéptica. Desde niña nunca creía en seres paranormales, y aunque me los contaban y me decían que existían, yo nunca les di la razón. Hasta ese día en que la vida puso a prueba mis creencias, y es algo que jamás he podido olvidar. No es que me haya dado miedo, sino que fue una de las experiencias que marcó mi vida a partir de esa noche. Como vivía en un pueblo y el transporte solo era una hora determinada, esa noche había llegado más tarde de lo normal del trabajo, por lo que supuse desde un principio que ya no alcanzaría el camión de regreso. El lugar donde me había dejado el autobús que venía de la capital se encontraba a una hora caminando y ya estaba todo oscuro y solitario. En esos momentos no vi ninguna persona pasar por ahí. De lo contrario, me hubiera juntado con alguien en el camino para hacerme compañía mientras llegaba al pueblo. Algo característico en mí y que se hizo presente fue un miedo por los perros. A mí siempre me aterraba ver una manada de perros feroces, ya que anteriormente en mi niñez me había mordido uno y desde esa vez les tuve pánico. Conforme iba caminando sentí de pronto que alguien me seguía a mis espaldas.
Me di la vuelta y estaba de pie una niña como de 8 años. Me acerqué a ella y le dije: ¿qué estás haciendo aquí sola? Ella solo me contestó: ¿puedo ir contigo? Voy a mi casa. Me sentía un poco tranquila con la compañía de la pequeña, que conforme íbamos acercándonos al pueblo, le iba haciendo plática. Pero ella no decía ni una sola palabra. De pronto, al llegar a la entrada del pueblo principal, en el puente salieron varios perros que gruñían y ladraban. En esos momentos me asusté mucho y entré en mucho pánico, pues veía que me querían atacar y tenía más miedo que le hicieran daño a la pequeña. Busqué por mi alrededor unas piedras o un palo que me permitiera defenderme, pero no hallé absolutamente nada, hasta que la niña se acercó a mí y me tomó de la mano diciéndome: no tengas miedo, ellos no te harán nada. Vamos a cruzar el puente, no me sueltes. Cuando íbamos pasando el puente, los perros dejaron de gruñir y se calmaron sus ladridos. Ellos solo nos miraban a los dos cómo cruzábamos el puente. Cuando llegamos al final, solté a la pequeña y al momento los perros iban desapareciéndole, alejándose. Cuando calmé mi ansiedad con mi respiración agitada, me volví hacia la pequeña para agradecerle la confianza que me había generado en esos momentos y, oh por Dios, ella no estaba por ningún lado. La busqué y la busqué por mi alrededor y no la encontré. Posteriormente, en segundos, un maullido de los perros me hizo estremecer, que no dudé en irme corriendo hasta llegar a mi casa sin parar. Al llegar a mi hogar, le conté a mi madre lo sucedido y me dijo que quizás era el espíritu de un alma buena que quiso ayudarme a cruzar la manada de perros, porque sabía que yo les tenía mucho miedo. Mi querido Luke. Encontré a mi perro Luke tendido en la banqueta de mi calle cuando regresaba de la escuela. Al parecer lo habían envenenado, pero aún seguía con vida. Me apresuré a tomarlo entre mis brazos y con la intención de llevarlo al veterinario lo más rápido posible, pero en esos momentos él me miró y puso su pata sobre mi mano, dando su último aliento para después morir entre mis brazos. Lloré desconsolada al saber que jamás iba a volver a ver a mi Luke. Él había sido mi fiel compañero por más de 10 años. Luke era un perro de raza mediana con el pelo rizado de color blanco. Tenía un lunar en su orejita de color negro que le hacía ver muy especial. Llevé a cremar su cuerpo con la intención de guardar sus cenizas como un grato recuerdo. Pasando unos días del suceso, comencé a sentir algo dentro de la casa, como un extraño aire cálido y en algunas veces fríos. Era como si sintiera el movimiento de algo en el espacio donde me encontraba. Por las noches escuchaba entre mis sueños a Luke, que ladraba fuerte, muy fuerte, haciéndome pensar que quizás él estaba vivo. Pero al estar despierta, esos ladridos seguía escuchando, como si fuera desesperación. Algo me decía en el interior que eran de Luke, pero no era posible ya que él estaba muerto. La conmoción se apoderó de mí por unos momentos, así que salí de casa a seguir de donde venían esos ladridos. En ese momento llegué hasta la última casa de la cuadra, donde había una familia que casi no venía. Se veía que ese lugar estaba solitario. Sin embargo, al acercarme de ahí, provenían los ladridos. Una emoción en esos momentos se apoderó de mi cuerpo y logré brincar la cerca para entrar a la casa que se encontraba sola. Más al fondo seguían los ladridos, y al llegar no podía creerlo. Estaba un perrito con una cadena totalmente en los huesos. Cuando me miró, movió la cola de gusto como si me conociera. No podía soportar ver a ese perrito en esas condiciones, así que me acerqué y lo liberé de esas cadenas. Lo tomé entre mis brazos y le vi un gran brillo en los ojos. Era la misma mirada de mi Luke cuando lo vi morir en mis brazos. Meneó todo el tiempo la cola e intentaba lamer mi mano, por lo que me apresuré a llegar a mi casa para darle comida al indefenso. Sentí una sensación extraña mientras caminaba a mi casa. Aquel perrito era un cocker de color café claro. Cuando llegué a casa, brincó de mis brazos moviendo la cola. Le di un poco de comida que tenía de Luke y cuando había terminado lo llevé a la ducha. Su piel estaba muy maltratada por golpes y pulgas. En el momento que limpiaba la suciedad, al pasar el cepillo en sus orejas, no podía creer que tuviese el mismo lunar que mi adorado Luke. Era igualito, como si ambos tuvieran el mismo. Luego sentí que Luke estaba nuevamente en casa.
cuando el perrito caminó a toda prisa a recostarse en la almohada de mi perro. Olfateó toda la casa como si ya la conociera y se sentó en mi regazo en la misma posición que cuando miraba películas con Luke. Mis ojos comenzaron a llorar cuando se me salió el nombre de Luke y el perrito saltó de la cama para tomar el juguete de mi mascota y llevarlo a la almohada donde dormíamos. No lo podía creer entonces. Ese perrito era mi Luke, que había regresado en otro cuerpecito, aunque ahora era diferente. Comprobé de mil maneras que era mi mascota fallecida. Canté su canción favorita mientras brincaba, intentando hacer los movimientos que le había enseñado, pero se veía tan débil que no pudo hacerlo. No cabía duda, era mi Luke. Él había regresado a mí y me guió hasta ese lugar para rescatarlo, pero sentí que ya era demasiado tarde, pues el perrito que encontré dio un último salto y quedó dormido en mi regazo sin moverse. No podía entender cómo era posible que Luke me haya dejado 2 veces, si yo lo echaba tanto de menos y lo extrañaba tanto. Nuevamente lloró desconsolada. Llevé al perrito a la parte de atrás de mi jardín y ahí enterré su cuerpecito. Estaba tan frágil y lastimado. Entonces una ráfaga de viento rozó mis mejillas y un recuerdo se metió en mis pensamientos como si fuese una película. Era una tarde calurosa. Yo iba con Luke y escuchaba unos aullidos de dolor. Nos asomamos y el vecino golpeaba salvajemente a un perrito, y al ver detalladamente, era el mismo que acababa de enterrar. En esos momentos Luke lamió mi mano y desapareció como diciendo, «Ayúdalo». Mis lágrimas brotaron sin parar, en el momento en que entendí que lo que quería mi gran amigo era que ayudara a ese peludito. Por eso regresó nuevamente y aprovechó para despedirse de mí. Ahora tengo a 2 bellos angelitos que recuerdo. Lo bueno que aquel indefenso perrito ya nunca va a sufrir. Ahora está con Luke, descansando en paz. Días después, regresaba del trabajo y a media carretera miré a lo lejos que algo se movía. Me acerqué y era un gatito como de 1 mes, débil y hambriento. En ese momento sentí el mismo viento de la señal de Luke. Era tibio y cálido. Entonces supe que mi querido Luke me estaba guiando a rescatar animales. Y hoy, después de 3 años, ahora tengo un refugio que fundé con el nombre de mi querido Luke. El policía y la muerte del kilómetro 31. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del primer oficial Bruno Áviles Espinosa. El desierto de los Leones, en la ahora Ciudad de México, es un sitio que guarda infinidad de misterios. Se trata de una zona húmeda, donde la niebla baja nada más que comienza a ocultarse el sol, y con ella la temperatura desciende, abriendo paso a la noche. Poco antes de caer la tarde, cuando las sombras desaparecen y el paisaje se torna grisáceo, los caminos de terracería se desdibujan en la oscuridad y los árboles que definen el paisaje se convierten en testigos mudos de sucesos extraños. Tal vez esa es la razón por la que este parque nacional queda prácticamente inhabitado pocas horas antes del anochecer, al despertar a sus cientos de fantasmas que a esa hora deambulan penando. Yo soy policía de la Ciudad de México, de la alcaldía de Gustavo Amadero. En esa época mi comandante me ordenó ir por él hasta su casa allá por el kilómetro 31, de la carretera a Toluca por el famoso desierto de los Leones, y yo cumplí la orden. Recuerdo que era la madrugada de un sábado para amanecer domingo, justo a las 3 de la mañana. Mi compañero y yo fuimos por el comandante al punto indicado. Recuerdo que veníamos platicando acerca del servicio de policía cuando se nos atravesó justo en el kilómetro 31 una anciana, y como mi compañero no la vio, yo le grité, «Cuidado, que vas a matar a esa anciana». Él, muy asustado, me replicó, «¿Pero de qué demonios hablas si allí no hay nadie? Y menos tu anciana que dices». Les juro que borracho no venía, y unos 20 metros más adelante y casi en medio de la oscuridad, nos detuvimos sin bajarnos de la patrulla para ver si no habíamos atropellado a esa misteriosa viejita. Pero al oscuro no veíamos nada hasta que mi compañero apenas y podía pronunciar palabra. Una mueca de horror se dibujó en su rostro y sus ojos casi se salían de su lugar.
Solo me señalaban para que volteara y una extraña y horrible sensación recorría mi piel. Parecía que nos prendieron el aire acondicionado frío de la patrulla. Atrás de mí estaba parada la viejita. Se veía más o menos que no tenía cejas, que su rostro era sumido, casi sin carne, y tenía un olor putrefacto a muerte. Y sin poder voltear, le pregunté como pude: ¿se le ofrece algo, señora? ¿La podemos ayudar? En mi nuca se dejó escuchar un macabro quejido agonizante. ¡Ah! Y de pronto una fría mano entró por el cristal y recorrió mi cabeza, y allí sentí morir. Tenía unas uñas largas en su mano helada y huesuda. Yo no podía voltear. Estaba paralizado. Mi compañero lo único que hizo fue acelerar la patrulla, y nos llevamos a la anciana horripilante colgada de la puerta a muchos metros, hasta que de un frenón, esta salió disparada por entre la hierba, lanzando al caer un sonido de dolor. Yo solo cerré los ojos, pues no daba crédito de lo que acabábamos de pasar. Estábamos nerviosos, pues posiblemente matamos a esta anciana, ya que la arrastramos hasta dejarla caer de la ventana, de donde se colgó y rodó por el bosque. Nos detuvimos para auxiliarla, con un impresionante miedo que era raro, pues décadas de años de policías y ahora una anciana nos daba más miedo que un ladrón. Prendimos la torreta de la patrulla, sacamos las lámparas y nos dispusimos a auxiliar a esa anciana, pero allí no había nada. Solo a lo lejos se escuchaba un sonido lastimero de alguien lamentándose, que poco a poco desaparecía entre las barrancas a esas altas horas de la madrugada. Le juro por Dios que nada tenía sentido. Todo era extraño, y mejor nos regresamos a la patrulla y fuimos por el comandante a su casa, pues estábamos ya cerca. Ya casi amanecía y este se molestó por el retraso. De hecho, nos llamó la atención, pensando que nos quedamos dormidos. Pero le contamos con pena este evento, pensando que nos tomaría por locos, pero su respuesta nos sorprendió. Ay, compañeros, entonces yo no estoy loco. ¿Saben? La verdad, a mí me da miedo salir de madrugada y regresar ya anoche, y más si estoy solo. He visto a niños ensangrentados, mujeres mutiladas, ancianas penando, animales raros, desde brujas, aves y hasta perros enormes. La verdad, si les decía, me tomarían como demente, pero ahora queda comprobado que es más real de lo que parece esa carretera maldita de la muerte, donde muchas almas han quedado atrapadas. Señor Chemo San Juan, por pena ya nosotros sorprendidos, solo oíamos, y esa fue la primera y última vez que íbamos por el comandante a su casa. Mejor pedimos cambio de agrupamiento, y al día de hoy, desde esa fecha, nos rondan los muertos y cosas inexplicables. Por eso cuando caiga la tarde, mejor trata de abandonar este terrorífico lugar, donde la niebla baja y las figuras fantasmales en los árboles parecen ser ilusiones que podrían convertirse en realidad. Recuerda esta escalofriante historia del kilómetro 31. Mi trato con el Nahual de Cholula. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de Yoli Pérez. Mi abuelo, de nombre Juan, le contaba muchas historias a mi padre y a sus hermanos cuando estos eran más pequeños, y eran tan buenas que en cada una tenía embobados a mis tíos. Resulta que cierto día en aquellos años, allá en los ranchos de Puebla, mi abuelo se enamoró de joven de una mujer muy bonita, pero él era demasiado pobre para poder pedirle matrimonio, ya que en esos lugares se acostumbra a darles de comer a pueblos completos, y él apenas tenía para comer y sobrevivir. Pero su amor por esa bella joven era muy fuerte, tanto que el pobre trabajó noche y día para poder comprar maíz, alcohol, varios animales como un puerco, 2 guajolotes y unas 3 gallinas, pero esto no le alcanzaría para que comiera el pueblo entero. El abuelo estaba a días de la boda, pero la fiesta lo tenía muy preocupado, pues se iba a casar y no tenía mucho que dar en la celebración, tan solo tortillas con sal y un poco de café. Fue tanta su preocupación por quedar bien con sus suegros y familiares, que le pidió ayuda a vecinos, amigos y conocidos, pero casi nadie lo pudo ayudar, ya que al igual que él, eran muy pobres
en esos ranchos de Puebla. Una noche mi abuelo escuchó ruidos en los jacales o cuartos donde estaban los pocos animales que con sacrificios y mucho trabajo compró y que le servirían para hacerlos en mole, tamales y carnitas. Pero algo, o mejor dicho, un cuatrero se los estaba robando en ese momento, ya que estos gritaban aterrorizados. Él no podía permitir esa acción, pues era fruto de su arduo sacrificio. El viejo era muy pobre y no contaba con más recursos. Así que se armó de valor y tomó su machete para defender a sus animales. Sin imaginar que nada humano de este mundo esa noche se había manifestado en los corrales. Salió asustado, pues estos rateros lo podían lastimar, pero se jugó la vida y les trató de ganar para sorprenderlos. En aquella oscuridad, al ir a donde dormían los animales y al revisar claramente y con asombro, observó como un burro enorme con algún rasgo humano cargaba en su espalda su cerdo, gallinas y guajolotes que eran destinados para su humilde fiesta. El pobre no daba crédito de cómo este animal extraño le robaba uno a uno los animales. Mi abuelo seguía escondido atrás de una puerta, pero cuando de pronto vio cómo el burro le decía con voz humana a un puerco que no se moviera mucho porque se le caía. Petrificado y sin poder dar crédito a esto, miró cómo el burro hipnotizaba a las gallinas, guajolotes y otros animales con una especie de hechizo que decía en dialecto indígena, azteca, el famoso nahual. El abuelo no sabía qué hacer, pues estaba a punto de quedarse sin boda y sin fiesta, y hasta sin vida porque ese ser era un aberrante nahual. En efecto, esa bestia extraña era un nahual, una criatura de la noche y nada lo detendría. Él se armó de valor y sacó su machete, el cual por su gran filo alumbró con la luz de la luna, y en ese preciso instante dijo una oración que se le ocurrió, y esta era, en nombre de Dios Padre, lo cual paralizó al burro nahual, que se quedó inmóvil al escuchar eso. Fue allí que el anciano no desaprovechó la oportunidad, y con un miedo de pies a cabeza que lo recorría, logró acercarse al nahual, que ya había soltado a los animales. Al mismo tiempo, elevó el machete para cortarle las manos al animal, pero extrañamente, este empezó a hablarle diciendo algo que no creía. Ya, por favor, Juan, no me hagas daño. Como verás, no soy malo. Yo soy cierta persona del pueblo vecino y hasta me conoces en mi forma humana. Mira, yo robo por necesidad. Lamentablemente tengo una maldición de un chamán, un potente hombre brujo, la cual me tiene maldito y debo de convertirme en burro y salir por las noches para sobrevivir. Es más, si me dejas ir, te puedo hacer un regalo y sé que te gustará, ya que entiendo que estás por casarte. Te doy mi palabra, hagamos un trato. Si aceptas, este será tu trato con el nahual de Cholula y yo cumpliré mi palabra. Te lo prometo, pero por favor no me mates. Tengo familia que mantener. Yo sé que te casas el sábado y aún no tienes todo lo que necesitarás para la fiesta. Por favor, yo te doy mi palabra. La palabra de un nahual es verdadera. Si me perdonas, te voy a ayudar más de lo que crees, y esto será en agradecimiento por dejarme ir. Señor Chemo San Juan, le juro que mi abuelo contaba esto como si hubiera pasado en ese preciso momento. Por su parte, él no sabía qué hacer, pues era la primera vez que tenía capturado a un nahual, y sabía que no sería fácil matarlo, y hasta corría con mala suerte de quedar hechizado también. Por esas palabras se conmovió y de buena fe le perdonó la vida y le dijo: está bien, pero por favor deja a mis animales y márchate. No quiero volverte a ver y jamás regreses a robarme. Yo no creo que cumplas el trato, por eso sigue tu camino y olvidemos todo. El abuelo guardó el machete. Le decía con un gran miedo por dentro que ya se marchara, y a la vez recorriéndole un escalofrío que lo tenía aún paralizado, y poco a poco fue pasando el nahual. Muy agradecido se marchó antes del amanecer, y así pasaron los días. Para ese entonces, una madrugada del sábado, mero día de la boda, de nueva cuenta se escucharon ruidos en los corrales de los animales, y temeroso de que otro nahual se los estuviera robando con miedo, nueva cuenta tomó su machete, se armó de valor y salió para ver qué pasaba. Fue cuando se quedó sin palabras. Aún faltaba poco para que los gallos cantaran,
y frente a sus ojos tenía unos 8 nahuales convertidos en burros y perros cargando en sus lomos. Muchos puercos, gallinas, guajolotes, patos y hasta una res. Estos nahuales traían bastantes gallinas, sin contar uno que otro borrego o chivos. Los 8 nahuales eran la familia completa del nahual de Cholula capturado, el mismo al que aquella noche le perdonó la vida, y como pago de eso, le compartió parte de los animales para la comida de la boda. Mi pobre abuelo casi lloró de la alegría y le dio las gracias, pero eso sí, después de que cantaron los gallos, estos se convirtieron en humanos y asistieron con normalidad a la fiesta, y comieron gustosos de los manjares que le sirvieron en Cholula, Puebla, lugar mágico, casa de muchos de estos nahuales. El viejo abuelo contó este relato basado en eventos reales, tal y como pasó, y aún recuerda el trato que hizo con el nahual de Cholula, aquel que sí cumplió, y por lo tanto, dieron una fiesta enorme, gracias a ellos. Apenas y alcanzó la comida para la gente que asistió ese día. Allí quedó comprobado que no todos los nahuales son malos. Ellos no mataban humanos, solo roban para comer y sobrevivir. Gracias. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.